sí. And another key point is to resolve certain issues in a team, but we're not going to talk about specifically about that this week. Pero en esos días hablamos, Vilma y yo, y vamos a enfocarnos más en un material que toca el tema de temperamentos. But this week we're specifically talk about teamwork and our temperaments. Y voy a usar la palabra temperamento más que la palabra personalidad. I'm going to mention more about your temperament than your personality. Y si nos entendemos cómo es cada uno un poco único en su personalidad y su temperamento, So we're going to see how every single person is unique in their temperament and their personality. eh, esperamos que con eso podamos respetarnos mutuamente. And hopefully through this, we can see how we can respect each other, understanding one another. Porque hay ciertos temperamentos así que en el contexto ministerial que quieren llegar a la meta sí o sí. And there's certain temperaments that in the ministerial context only wants to get to the point, to the goal. Entonces, su enfoque está en la tarea y en la meta. Our Su our focus enfoque. should be our focus should be on the way we do the things and the goal. Y si eso es el líder de un equipo If you are the leader of the team que tiende a tener un enfoque de la tarea hacia la tarea, and you have a focus on working with the duties to be done, surge una carencia dentro del mismo equipo. there's a certain connection that flows within the team. Hay algo que falta ahí. ¿Y ¿Se cuál puede sería repetir? la falta? Excuse me, Clark, I didn't hear you well. La meta es todo y forma su equipo. Uh-huh. ¿Quiénes sufren? And yeah, and then if the team leader is only looking at the goal to finish to get to the point, who was suffering? Sí, un poco más fuerte. ¿No? Y bien, y que compartes un poco más cómo sería el ambiente. How would the atmosphere be in that team? Ujú. 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 Muy bien, como sentimientos, el aspecto racional, corazón paternal. Y es trabajar en equipo, matar gente en su propio equipo. Is working in a team killing his own team members? ¿Está bien eso? Is that okay? ¿Ha sucedido? Has it ever happened? ¿O solamente en Cieneguía? ¿Me están siguiendo? Are Sucede. you following? Sometimes it Y, happens. y, por ejemplo, el temperamento que tiende a enfocarse en la meta, eso no es malo. A team leader that's focused on the goal isn't bad. It's not wrong. Hay varias cosas ahí. There's a lot of things that have to be considered there. Por ejemplo, si yo tengo ese temperamento, si me conozco, puede ser intencional en ajustarme, acoplarme con la gente. Algo que no es tan natural para mí. If I know that I'm a person that's only focused on the method, on the goal, I need to know how to compromise myself to work in a team. Porque en sí no tengo tanto un corazón paternal o pastoral. Because I don't have that pastoral or paternal heart towards the team.
Cuéntenme un poco la historia de Nehemías, en breve. ¿Qué es lo que hizo? Uh, Tell me a bit about the story about Nehemiah. Él está viviendo lejos de Israel y se da cuenta de la condición de Jerusalén. ¿Cómo es más o menos la historia allí? He was living far away from Israel, and he found out how Jerusalem was at the time. ¿Cómo era la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías? How was the Jerusalem city at the time of Nehemiah? Sí, entonces tenía cierto tipo de oficio, como digo, profesional en el gobierno allá en Babilonia, ¿es cierto? Era como And un tipo, Nehemiah had a certain position in the political area in Babylonia, right? sí, entonces, un administrador muy respetado, hasta por el mismo rey. He was really respected in his work and his duties by the king himself. Muy profesional, muy ordenado. Is really professional or really organized. Y le entristeció que los muros habían caído en gran parte en Jerusalén. And when he found out that the great part of the walls of Jerusalem has fallen, Y para hacer la historia corta, en poco tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, 50 días, 60 días, un tiempo bien cortito, reconstruyó. No tengo la cifra exacta, pero en poco tiempo, 2 meses. and in about two months of time, he rebuilt all the walls of Jerusalem. Y su punto fuerte fue todo eso de tener como un proyecto y logró eso en muy poco tiempo. And his goal was to complete the goal, and he did it very very quickly. Pero quisiera ver un poco el otro lado de la moneda en cuanto a quién era Nehemías, un punto débil en Nehemías. So I want to turn the coin around to see the other side of Nehemiah's weaknesses. Empiezan a leer de nuevo las leyes como en la Biblia, el Antiguo Testamento, y Dios está hablando al pueblo. Uh, if you read the laws of the Old Testament again, you can see that God's really speaking to the people. Nehemías no les enseñó sino los sacerdotes. Nehemiah wasn't teaching them the laws, but the priests did at that time. Y una cosa que les llamó la atención son los domingos. Hay que respetar el sábado, o más bien el sábado en su tiempo de descanso, más bien justamente el sábado. Uh-huh. No tanto And domingo, sino el sábado. one of the things that Nehemiah was talking about the people is that they have to respect the Sabbath day. Y Nehemías, un sábado, se dio cuenta que habían algunos jóvenes que no estaban respetando el sábado. And one Sabbath day, he saw there was some of the young people who wasn't respecting the Sabbath day. ¿Y se acuerdan cómo les habló? Es muy interesante. No tengo la cita justamente aquí. ¿Se acuerdan cómo les habló? Les I don't know. confrontó. I don't know if you remembered, but the way that he spoke to those young people who didn't respect the Sabbath, it was really harsh. Bueno, tengo dos jóvenes imaginarios. No les voy a hablar con palabras. No están respetando el sábado, están jugando el fútbol o algo así. For ¿Ok? example, imagine I was walking in the street and I see two young boys playing football, and they shouldn't have done that on Sunday. Y dice, si no respetan el sábado, les voy a hablar con esas dos cosas que están aquí. Está en la Biblia, con puños. Tiene que estudiar un poco de hebreo, pero le voy a hablar con esas cosas en vez de con mis labios. Yeah, it says it says
if you don't respect the Sundays or the Sabbath, I will give you with these two. And he was talking about fists. He wasn't talking about words. He was talking about fists. It's actually written in the Bible. Yeah, and you have to look a little bit in the Hebrew to find that. So, un poco, yeah. Tiene que ir a buscarlo en el hebreo para encontrarlo. Pero él se conocía a sí mismo, sus But he puntos knew fuertes himself. y sus puntos débiles. Ujú. He knew his strong points and his weaknesses. Con ese material hay tres etapas, se puede decir. And then the material that we're going to work through, there's three stages. Básicamente hoy vamos a estar mirando la primera etapa, ¿quién soy yo? Today we're going to look at the first stage is who am I? Que disfrutes ese día. What do you enjoy doing this day? Ok, es un buen día para conocerte a ti mismo, quizás un poco más que antes, ok. It's a good day to get to know yourself a bit better than you know yourself already. Ok, la segunda etapa del material The second stage of the material es intentar entender a los demás, pero con and todos this nuestros prejuicios, ok. the second stage is getting to know other people without any prejudiced concept. Sí, como entender o understand, como entender. Yeah, Ah, to ya understand entiendo más. to understand them, to understand them more. Y no, bueno, si hubiera estado allí en el mundo de Nehemías, If I were in Nehemiah's time in his o si world, tuviera quizás el mismo temperamento de Nehemías, but if you were had the same temperament of Nehemiah, y me encuentro con esos dos jóvenes que están jugando fútbol el sábado, if I can find these two young boys who's playing football on Sabbath, Ayúdame con esos dos jovencitos porque estoy fastidiado con ellos, porfa. help me please with those two young boys because I'm so mad at them. Ella tiene un corazón maternal, tiene un corazón pastoral. Okay. She has a pastoral heart. She has a gentle heart towards the people. Ok. Y tienes que entender a los demás, And we have to understand the especialmente people los around, puntos fuertes que tienen. and especially the strong points of the people around us. Y estar como consciente de quizás sus puntos débiles, pero no con el sabor de juzgar. And also get to know their weak points, but not in a way to judge them. Y la tercera etapa es básicamente cómo me acoplo, cómo puedo celebrar respeto mutuo genuino con los demás. And the third stage is how could I conform myself for the situations around me and having a genuine respect for myself and for others. Como que vivir genuinamente respeto mutuo, no superficial, sino genuino. Yeah, a genuine, profound, mutual respect to one another. Okay. Entonces, hay un peligro con ese material. There's a book with this material. Did you say like, peligro, danger? Danger. Oh, okay. No le escuché, perdón. Okay. Peligro. Okay. Una base de Hukum abrazó ese material There's a Y1 base who had this material y estudió la primera etapa y básicamente punto. and they studied the first stage of the material. Yo sé quién soy, yo sé quién soy.
I know who I am. I know who I am right now. Ay, ay, ay. Fue muy contraproducente. That was Muy actually not contraproducente. so. Así soy, yo me conozco. Yeah, ¿Y but I qué te know pasa a myself. ti? And what's wrong with you? Ok. Hace que en el tiempo que tenemos juntos en esos días, en algún momento vamos a mirar quizás algunos personajes bíblicos. And while we're going to go through them, chill, we're going to see some biblical characters. Si quieres que Dios ensanche tu ministerio, tienes que crecer y poder abrazar otros temperamentos que no te salen naturalmente hablando. Okay, if you want God to amplify your ministry, you have to identify the other personalities or temperaments that doesn't come naturally to you. Y no, si, por ejemplo, si sé que soy una persona de metas, For example, if I know si soy I'm una a people persona that de metas, is focused on the goals, dentro de mí intencionalmente intento crecer en el aspecto relacional para complementar eh, lo fuerte en mí, como que mejorar en el aspecto relacional. and then when I really with an intentional focus try to be more rational or relational with the people around me. I do an effort. Sí. Yo soy una persona de metas. Like Yo I'm soy una saying, I'm persona de metas. Metas. a person Objetivo. that's focused on the Y goals. así que pueden ver mi calendario para 2025 y 2026. And Si no you me can creen. see my planning calendar for 2025 and 2026. Y a veces llego a la casa y le digo, a ver, me senté con una persona y tomamos un cafecito y no logramos nada. Nada más and charlamos, feliz. and then I could go home to with Beth and told her I went to take a coffee with some person and we didn't get to any point. We didn't get anything done. We just talked. Y entonces, aunque si me conozco en cuanto a mi temperamento y mi tendencia, intento ser más relacional. And knowing myself, knowing my temperament, and knowing who I am, I try to be more relational. Y es una bendición. And that's a great blessing. Entonces, en ese primer día que celebremos eso de conocerte a mí mismo quizás más que antes, And now we're gonna get to know one and each other more than before. porque toda mi vida voy a tener esa tendencia y forma parte de mi persona o mi identidad. And doing certain things the way I did them before is part of my personality and who I am. Pero yo he experimentado y yo he visto en la Biblia que Dios estira a la gente en cuanto a eso. No que crezcas, que mejores en esa área. Tu lado débil, que crezcas, que te madures. And I can see through the Bible that God wants the people to grow in that weak areas, to grow in that. Y bueno, Betty y yo nos casamos hace más de 40 años, bueno, 40 y así. Y Me and Beth and I have been married for 40 years or more than 40 years now. creo que 40 sí, 44, sí. I think 44 years. Yeah, me siento joven, pero tengo canas, pero me siento joven. Sí. I have Y, gray hair, but I feel young. y hemos estado en el ministerio básicamente desde ese tiempo.
con iglesias y And luego misiones, la obra misionera. we've been in the ministry as well as more or less the same time in the church and in the mission field as well. Y el tema de esta semana es fundamental, por experiencia, es fundamental. And this week is fundamental in my own experience. Define un montón de cosas. And it defines hundreds and thousands of things. Eh, como en Salmo 133 habla de los hermanos viviendo en armonía y allí Dios manda o da la bendición. And like it says in Psalms 133, it is beautiful. How beautiful is it when the brothers live in harmony, and when that's when God rains out his blessing. Así que creo que dice es delicioso, ¿cierto? And I think it says it's delicious, Delicioso right? es, algo así. Habitar los hermanos en armonía. Sí, sí, entonces, no. Yo he hablado con concilios de Jucum o concilios de iglesias, ¿ok? I've been talking to certain directive teams of YWAM and the churches, Y no usamos mucho el verbo conciliar, usamos más reconciliar. Ya saben qué we don't voy. we don't use the word conciliation. We use the word reconciliation. Concilio se basa, o más bien saca de ahí el verbo conciliar, que no se usa, que es conciliar, es celebrar la paz que existe y prevalece entre nosotros. Es un concilio, se ha presentado la armonía y la paz. Conciliation, the word original meaning of the word is having peace with one another and preserving that peace. Reconciliar es hacer las paces entre nosotros. And Recuperar paz. reconciliation means that we recuperate that peace. We restore that peace, that restoration of that peace. Entonces, cuando alguien quizás como me consulta, por ejemplo, y me habla de su concilio, For example, when someone contacts me, he talks about how do you say concilio in English? A great word. creo que es un poco difícil de traducir en inglés eso, ¿no, Víctor? Yeah. Yeah. Ok, pero voy al grano, entonces les hago la pregunta. Uh-huh. ¿Es un concilio o un reconcilio? Is it uh, is it No se llevan bien. conciliation or a reconciliation? Conciliation. Y si es un reconcilio, los que están bajo esa cobertura básicamente perciben y se multiplica lo mismo. El sabor del reconcilio contamina la congregación, por ejemplo, o la misión. If the leading board of a Es un certain ministry reconcilio. has a reconciliation Ok, atmosphere within them, de it nuevo, can, en un momentito. yeah, Ok, okay. entonces, un concilio será presentado que es, nos llevamos genuinamente bien. No hay máscaras, hay confianza, se abre el corazón, se pone vulnerable. Es algo muy bonito. Quizá algunos están diciendo, ¿alguien ha experimentado tal cosa? No, yo soy optimista. Perdón, Víctor, dije un montón de cosas. It's okay. Can you just break it up, please? Yeah. Yeah. I'll just say it, yeah. Yeah. No, a council is where you have genuine trust, vulnerability, openness, acceptance, mutual respect, and so on.
Ok, entonces, esa cosa que básicamente dije algo parecido en español. Ajá. Pero la triste realidad es que pocas veces logramos a funcionar como concilio. Hay algo de reconcilio o muy reconcilio. Hay cosas. Hay cosas. Quizás no se habla, pero hay cosas ahí. There's a big there's a big difference between the conciliation and the reconciliation within the leader group of a ministry. I have been in a number of nations, and I mention this for a reason. Oh, yo Yo he estado en estaba varios países. Les comparto con cierto motivo. Ok, ok. yeah. Este material se aplica en África, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Antártida también. This Es material universal. applies in Africa, in Asia, in Europe, in North America, and United States, in South America, and even in Antarctica. This is applicable. Entonces, no es como que tiene que ajustar material. Muy poco. Mm. Ok. Quería hacer un comentario. Una pregunta. Oh, una pregunta. Ok. Yo entiendo lo que es un concilio, Ajá. la reunión de varias iglesias o denominaciones, ¿verdad? O a veces en un contexto de una sola iglesia tiene su directiva o concilio. Entonces, esa era mi duda. Que en un momento la entendí. Cuando tú perteneces a tu concilio, entendí a tu denominación, pero después en mi cabeza está el hecho de concilio es también la reunión de varias denominaciones, ¿no? Ujú. Puede ser los dos. Sí, buena pregunta, pero voy a responder así. Ahora el tema es, a eso iba, Ajá. cuando si es un concilio de mi denominación, porque cada uno Ujú. de su denominación, nunca lo había visto por el lado de que nosotros nos reunimos, pero hay unos motivos, una agenda, ¿no? Pero Ujú. no tanto para reconciliarnos, sino para otras cosas. Ujú. Parece que no, cuando chocan diferentes iglesias, te dan diferencias. Sí, 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 ya quiere haber. Ok, Hay situaciones, pero ok. Eh, hay varias bueno, agrupaciones que tienen nombre de concilio, concilio. Estoy pensando en algo más cotidiano. nuestras reuniones. Sí, por ejemplo, una iglesia local, una Ah, base de hukum con cosas muy cotidianas y puntuales. Sí, porque si es un concilio de una denominación, es otra cosa. Ah, nos vemos en 3 meses más. Entonces, que Dios me ayude este día en que voy a estar con tal hermano. Entonces, pero si es algo, si es algo cotidiano, no se puede tapar eso, claro. porque es más intenso. Es más Okay. intenso. Perdón. So, well, what they were, one of the students were asking is the clear concept of counsel. What does it mean? So, because he, for example, in his church, he understands the council is when the whole denomination is getting together, or different leaders of different denominations getting together, and they're having a council, they're having a meeting. So, what the teacher is referring to is the daily or more simplified uh, uh, example of council. For example, a church, a local church, or a YWAM base, or something more a daily, a simple, more intimate and close by example of council. Ok. Yo creo que, espero que estemos avanzando bien. No he tocado en sí material, pero quería dar una pequeña introducción espontánea. I know I haven't I haven't started the material yet, but I wanted to give a real good introduction to what we're going to share about.
Y voy a intentar ser sensible en esos días desde cómo avanzamos con el material. And I want to be more sensitive during this week to see how do we move forward with the material. Y si acaso no opto por compartir muchos testimonios personales, quiero dejar en claro algo en ese momento. And if I use a lot of personal testimony and experiences, I want to make something clear now. Dios ha obrado en mí. Yo he tenido God, roces. Yo no quiero God esconder has nada. God is working a lot. I've worked a lot in myself, in my person. Si no comparto mucho, quizás tienen bastante sabor esas historias, ¿no? If I don't share a lot, it's because there's not a lot to tell. Bueno, tenía uno en que un líder de Jucum y yo como líder de Jucum que no nos llevamos bien, nos For toleramos. example, there's a situation about myself and a YWAM leader that we don't get in agreement, or we don't get along well. No nos llevamos y durante un tiempo, no fue algo cortito, sino que... And it wasn't for a short time; it was for a long time. We didn't get along very well. Y sabes que nadie dice nada. Los que están And you, bajo nuestro cuidado no dicen nada. Pero ellos and saben que no nos llevamos bien. and no one said nothing. Even the people that are under us and above us, they didn't say anything, even they knew that we didn't get along very well. Creo que él, y yo sé definitivamente en cuanto a mi persona, que no hablé mal de él en público ni nada, pero fue la actitud de corazón dentro de mí. Y la gente percibe. Punto, percibe. And and it wasn't that I was talking bad about him in public or something. It was just a matter of my heart, and the people preserve it. The people feel it, Y hace que Jucum creció en ese tiempo, se multiplicó. Entonces, and seguimos YWAM adelante, and God and YWAM moved forward, and YWAM multiplied as well. pero con un poquitito de sabor agrio así en la boca, como que no era dulce. With a bit of bitterness in our mouths. It wasn't sweet. Porque dice de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua que amarga, sí. Yeah. Y no, And it, decimos cosas bonitas desde el púlpito y otra cosa. Y ese pasaje habla de hipócritas. and the No, Bible says that it from the same fountain is there's not a it's not possible so that there can be sweet water or fresh water and bitter water coming from the same fountain. And this passage talks about hypocrisy. We can say nice things from the pulpit, but in our hearts there's something different. y estamos bien hoy, estamos bien. Estamos bien. But today we're good. Es increíble. La gracia de Dios siempre es mayor que el problema que tienes con otra gente. Mayor es la gracia que el problema. Siempre es. The grace of God is bigger than the problems that we have. The problems that we have with other people is always the grace of God is always bigger. Sí, no. Por si acaso pensarían que Clark es experto en todo eso. No, yo he metido la pata, ¿ok? Entonces yo he Yeah. aprendido. And you can maybe think that maybe Clark is expert in all these things, but no, I've made mistakes a lot of times. Este, pero sí tengo buena noticia que, bueno, ella me predica en la casa mucho, ¿no? No, en buen sentido. Ella es muy suave. No, esa frase no tiene sentido para ella. Ella me But conoce. uh, I uh, I have a wife that's have a lot of grace, and she's teaching me a lot at home as well. Creo que puede ser, sinceramente, que
Dios ha obrado en mi corazón, no solamente aquí o hasta más profundo, en cuanto a la importancia de llevarnos bien. And I think it's not just here, but somewhere else as well. When God is still working in my heart to work together and to be in accord with one another. Porque pueden tener roces relacionales o no entendernos, But we can have a disagreement, or we can have some friction between someone with someone. entonces cuando pienso en una persona, no pienso muy bien de la otra persona. No pienso bien. When I think about that person or someone, I don't think good thoughts about that person. No pienso bien. I don't think good. Puede llegar al corazón, afecta la relación, ya es más que intelectual, afecta la relación. And having a bad concept about or have a disagreement towards someone, it affects the heart, not just the mind. Y la relación puede ser tan mal que afecta el alma y hasta las entrañas. And a bad relationship can be so hard. It can also affect your spirit and your guts. Y ahí surge la furia y todo el rencor y cosas así que no solamente la mente, sino que ya estamos en el alma o hasta en las entrañas pensando mal. Y sale de aquí, es una furia, es algo muy And feo. that's the fury and the hatred becomes towards that person, and the bad thoughts just within ourselves, deep inside, this bitterness are there because of our a lack of relationship with the person. Yo sé de una situación de dos jucumeros que trabajaban más o menos juntos o eran líderes de ciertas partes de Jucum. I know about Y the situation in YWAM, leaders that worked in different areas in YWAM. que tú seas el líder, vamos a hacer una pequeña actuación. Nos And encontramos en una reunión, no nos vemos muy seguido y tú extiendes la mano para estrechar la mano. I'm going to do a little example here. We were in a YWAM meeting. We don't get together a lot, but I'm going to reach out my hand towards you. No estoy inventando, no estoy exagerando. I'm not, Comunicó rencor, rechazo. and I'm extending my heart with rejection and rencor. Pero ya Nice word, rencor. hace que hoy en día sean reconciliados es 110%. Ay, que reconciliarse 100%. Angry. Quiero decir el 110% para exagerar un poco. Dios intervino. And God intervened, and there was a reconciliation of 110%. Llega hasta las entrañas en algunos momentos. And it penetrated until the deepest part of the being. Que no me contesten. Don't answer me. Quizás ustedes personalmente o algunos conocidos. Maybe Lo, personally, or that you know, cuando se mueren los papás y se reparte la herencia, ella está when hablando. when the father dies and we have to divide the inheritance. ¿Quién queda con todito entre comillas? ¿Y quién queda con nada? Así. Y Who is no, getting, es cosas que surgen. and there's a lot of things that happen. Someone is getting more of the deal, and someone's getting less. No solamente en Perú, sino también en África, en mi país y en todas partes del mundo. And that's just here in Peru. It's in Africa and my country and all around. ¿Listos? Vamos a empezar un poco con el material. ¿Está bien? Okay, let's start with the material then.
Espero que disfruten. I hope you will enjoy this time. Ok. Y no sé si el plan para este seminario, ya mencioné, es primero entenderte a ti mismo. The plan for this week is that we could understand ourselves. Does he have? He probably doesn't have that. Voy a hablar en inglés. Victor, I might send you the PowerPoint in English, but not right now. Okay, no problem. Okay. Tengo el PowerPoint en inglés que le voy a mandar a Victor en algún momento. Te mandé el manual. Ok. Si él puede tener el manual por el momento y también tengo un PowerPoint que coincide 100% con el español. Ella tiene el manual. Ok. Y yo mencioné como 3 etapas: entenderte a ti mismo, entender a los demás o a otros, y luego desarrollar, mi acento, tu flexibilidad o adaptabilidad. Okay, there was 3 points that we talking about 3 stages. The first one is to understand yourself. The second one is to understand others, and the third point is to develop your flexibility and your ability to adapt, to love other persons and their personalities in different than yours. Ok, excelente, ok. ¿Te aparece? Tú puedes leer eso en la pantalla, ¿no? Yes, I can Ok. read it from the screen. Sí, no, y normalmente tomamos 3 o 4 días con ese material. Y todos somos diferentes. We are all different. Y no sé si logran ver esas imágenes. I don't know if you can see clearly these images. Y hay una persona aquí de pie que tiene ciertas características que son distintas. You can see there's a person here standing up that has certain characters that's different from the others. Y hay otra persona que tiene un montón de cosas en su escritorio, está hablando y muchas cosas así. Y And esa there's persona se nota algo. the second A ver person has si... a lot Y of de things acuerdo. on their desk. Okay, sorry. Okay, ¿Qué concepto estás formando de esa persona? ¿Cuáles son las características más sobresalientes de esa persona? what is the characteristics of the person with the red jacket? Ujú. Ujú. Ahí se puede también observar la cronicidad, o sea, el orden, ¿no? El orden que hay ahí, ¿no? La tranquilidad y todo. Ella está de pie, ellos están sentados, hay una jerarquía aquí. Bueno, yo estoy She's de standing pie, ustedes up, están sentaditos. they're standing there. She's standing up. They're sitting down. There's certain level of authority here. Y sí, ella toma la iniciativa, bueno, yo sé cómo es el material, es una persona que tiende a mandar más, como que Yeah, I know más about this, and this liderazgo. is usually that the person that demands more, that's more demanding. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando tú miras este dibujo? Algunas características de esta persona, sacando When you pistas de tu escritorio, qué es lo que está haciendo. see the person in the blue jacket, what is the characteristics you see in him? But he's got a lot of ¿Cómo? things in his desks. Bueno, no está ordenado, eso es un hecho, sí. He's not Y, organized. y cómo es su personalidad, o cómo sus expresiones, cosas así.
and how's his personality and his expressions. Mm. Okay. Ah, ya. Sí, hablo. Bueno, es uno que habla mucho, Is a person that speaks a muy lot. sociable. He's really social. Muchas veces ese tipo de temperamento batalla organizarse bien. Tiende a ser más desordenado y más espontáneo. And he has a tendency to be more spontaneous and not so organized. Y sí, quizás él sonríe, pero su jefe no tanto. Maybe he's laughing a lot, but his boss is not laughing. Y esta persona, ¿qué es lo que puede notar de ese señor? Lo que le encanta hacer o tal como es su temperamento. And how do you see the person with the green shirt? What is his temperament? What is he doing? What does he love to do? Animando, sí, He's ayuda, encouraging, he's abrazando, helping, he's hay cariño. arm around the boy. Ese tipo de temperamento presta mucha atención y es sensible. This temperament is sensitive and is attentive, Y escucha. and he listens. Aunque dice le veo hablando, no escuchando. ¿Cómo? No, se debe hablar. Al deber. Bueno, con el material vamos a estar como entrando y les doy como una indicación que valora la persona tanto que les escucha atentamente, es su característica. So one of this we will see it in material, but one of the characteristics of the man in the green shirt is he sees a person so important that he listens well to what he's saying. Y este último creo que no da muchas pistas. And I think the last person with the black shirt, she doesn't give a lot of evidence. Se nota que cada cosa tiene su lugar, es muy, muy ordenado. And everything's got in its place, everything is organized. Y nos tiene todo, cada cosa tiene su lugar. Everything has its place. Y yo sé en qué rumbo vamos con ese estudio, pero es una persona que analiza mucho, piensa And mucho. this person is analyzing a lot, and she's organized. Sí. Sí. Y no hay nadie que está con esa persona. And but there's no one that is with that person. He's alone. Es una característica, es perfeccionista. And that's it. One of the characteristics is that they are perfectionists. ¿De qué? La chica de negro, que así está vestida de negro. Oh, ok. Sí, no, esa persona, si le mete esa persona en un edificio donde hay 15 escritorios en ese salón, toda la bulla es como que quiere pasar felizmente todo el día en un cuartito solito con su programa de Excel y otra cosa de contabilidad o quién sabe, y analizando y eso. Si If this quieres, person, Víctor, adelante. Esa persona quiere estar solito. if that person, again, for example, gets in his job and there's this whole area full of offices, open offices, the person prefers to go into a separate office with a closed door, just working with his Excel and with his accountability and just being alone. That's the part of his personality. Si metes esa persona en una oficina solita, un lugar escondido, If muere. you put
the person with the blue jacket in an office alone in the corner, that person will die. Ujú, ujú. No, si no hay gente, va a empezar a hablar con las cucarachas y las moscas y con todo. If there's no people around him, he will start talking to the cockroaches, into the flies, into the mosquitoes. Esa persona siempre está proyectándose. This person in the red jacket is always projecting herself, Metas y logros y todo eso. goals and methods, just moving forward. Una pesadilla para las personas es ir a una playa de Cancún y pasar todo el día aburrido bajo el sol. And for the personality in the red jacket, the most boring thing in life could go to the beach in Cancun, just stay there, just doing nothing, being unproductive. Cuando sale, pero si está de vacaciones, va a subir al monte Everest en vez de ir a una playa. Nos vamos a conquistar esa montaña durante mi tiempo de vacaciones. And then when these kind of people are on holiday, they go to the Mount Everest and they climb to the top because they want to reach the goal instead of going to the beach. Sí, y lleva su laptop y sí. And takes his laptop with and still works on his off days. Okay. ¿Y cuál es quién es la mejor persona aquí? Yo. And who is the best person around here? Ujú. La de verde, el de verde. Sí. Bueno, They say the person in the Cada uno tiene sus cosas negativas. ajá. Ser, enfocarse en cada uno, sí. Ujú. En esos cuatro cantando que es mejor, ¿no? En ese sentido. Ahora si tú lo pones, bueno, de esta manera ya. Ujú. Bueno, obviamente es una pregunta trampa que Dios ha creado todos los temperamentos y cada uno tiene su valor. and it's a trick question because God created all four of these temperaments and they're all good. Y esa persona, por ejemplo, es muy visionario, This muy person visionario. here in the blue jacket has a lot of vision. Si no quedan claros en ese momento con el material, voy a estar aclarando. Es una If it doesn't persona, get if it doesn't get clear in the material, I will clarify through while we work through it. una persona que sueña. He's a dreamer. Pero yo he batallado con ese temperamento I have been battling with this temperament porque no tienen un sueño, sino que tienen 1000 sueños en una sola semana. It's ¿Me not escucharon? because he doesn't have one dream, but he has 1,000 dreams in just a week. Y obviamente en esos días ya que les di como 3 etapas, Dios me habló mucho de la bendición que son esas personas, ese temperamento. And Tienen una forma de visualizar. God has taught me a lot about how important and valuable these people are to see the vision and the importance in the group that they have. Ese es el detalle bueno, entonces voy a compartir un poco lo que Dios hizo en mi corazón. And I'm going to share a bit about what God did in my heart. Porque yo tiendo a ser una persona de metas. ¿Okay? I have the tendency to be a person to want to reach the goal.
Sueño y actúo. I dream and I act. Batallé pensando en el otro temperamento que sueña mil cosas. En mi And corazón, ¿qué? I am always have a disagreement with the people that dreams 1,000 dreams in a week. Sueñan mucho, pero actúan muy poco. They Como que dream a no, lot, but no se they don't realiza. they Y don't con act algún, a lot. ya es otro sueño más. Ya. Como que And I was batallé just like, conmigo. okay, it's just another dream, it's just another vision. Y Dios me habló en un instante, en un momento, ¿no? En que Clark canalizó mi voz profética muchas veces por medio de esas personas. And God told me, He said, Clark, you a lot of times oversee my prophetic word through these people. Lo bonito de esas personas, ellos pueden ver el futuro como si fuera algo ya de hoy. No sé si me hago entender. They have the ability to see the future of it as if it was today. I don't know if you understand me. Podrían llegar aquí a ese vecindario, San Juan de Lurigancho, una persona de fuera y llega aquí, podemos hacer eso. Y ustedes que And they tienen aquí nunca ha cruzado por su mente tal cosa. and then one of these type of people can come here to San Juan de Lurigancho and just say, "Wow, we can do this over here and do that," and maybe they have never been to the neighborhood before. Clark, tienes que hacerle caso. And God told me, Clark, you have to hear what they're saying. Es posible que Dios no se esté hablando, pero como cuerpo, por medio It's de esa possible that persona. God's talking to you, but He's talking to the body of Christ through these people, through this person. Did you want to say something? Ok. Bueno, vamos. Estamos casi sobre el break. Ok. Entonces, hay algunos pocos versículos bíblicos que aparecen aquí. There's Uno, some biblical verses that I have here. si alguien puede leer en voz alta el pasaje, por favor. Mateo 22. If someone can read, please, this in out loud in Spanish, and then I'll read in English. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hola, Clark. Espera un segundo, no lo puedo escuchar. Hola. Yes, I can hear you. No puedo escuchar nada. A ver, un segundo. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay. I'll just hold this for a moment. Okay. Y luego hay otro pasaje antes de un break. Si alguien puede leer en voz alta de Efesios 4. There's another passage that I want you to read in Ephesians 4, verse 1 to 3. Andéis como es digno de la vocación por ser fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, eso suena muy bonito. Nos amonesta Pablo en cuanto a eso. It says in verse 1 to 3, I therefore, a prisoner in the Lord, beseech you to walk worthy of your calling, which you were called, with all lowliness and gentleness and long-suffering, bearing with one another in love, and in endeavoring to keep the unity of the Spirit in a bond of peace. Pero And it sounds también, really nice, eso es muy bueno. and that's really good. Pero Pablo también se habló con una congregación, creo que fue en el libro de Gálatas. And I Les hace think una- in Galatians, Paul was also speaking to another church, y dice en la Reina Valera, si os mordéis entre sí. ¿Han and escuchado it eso? says, if you bite one another, have you heard that? Have you read that? Ujú. Es interesante, este material incluye algunos versículos bonitos, pero creo que toca también pasar algunos no tan bonitos. This ¿Cuántos this material has some nice things to talk about, but there's also some not nice things to talk about. No, si alguien dice, ¿a qué iglesia voy? Que no vayas a la iglesia en que se mueren entre sí, están en las esquinas. If I'm asking which church are you going, and someone responds, but don't go to that church in the corner because they bite each other. You have to be careful. No sé, quizás como adultos no leemos la Biblia tal como leen la Biblia los niños, ¿no? Mamá And y maybe papá. some Hay en YouTube un video de una iglesia que se mueren entre sí, eso sería fantástico. if I don't know if there's a church that shows a video on YouTube of the church biting each other, I'm not sure. But if we read the Bible as a kid, maybe we can understand it like that. Ok, y no, algunas cosas, y con esto podemos tomar un break, creo que después de esos puntos. And after this point, we're gonna take a break. No debemos meter en todo eso como excusas o autojustificación. We can't do this we have to do this without excuses and without a self-justification. No debemos usar nuestras personalidades como una excusa para guardar malas actitudes. We should not use our personalities as an excuse for bad attitudes. Y por ejemplo, la impaciencia, así soy yo, que no hablemos así. For example, if I'm impatient, you can't say, I'm just like this. Y dice así, nuestras actitudes no encierran en una personalidad negativa. And our negative attitudes should not close ourselves off with a negative personality. Y no hay excusas para un comportamiento egoísta. And there's no excuse for a selfish appearance. Me ha tocado hablar con algunas personas en nuestros equipos ministeriales de cómo son ellos. And I had to talk to some of the ministerial leaders that I've been working with throughout the ministry, throughout the years. Y con uno dije, bueno, acepta tu personalidad, And I said to one of them, accept your personality, pero que Dios la santifique. but may God sanctify it. Y eso era como una palabra dura para la persona, ¿no? And it was a hard word for them. Pero así soy yo. But he said, but that's the way I am. Y bueno, si una persona se estanca así, en cierto nivel, And if someone gets stuck at a certain level, y no, quizás van a seguir teniendo algo de fruto ministerial, pero no va a ser en abundancia, va a ser algo pequeño.
and they would still have some ministerial fruit, but it won't be in an abundance. Bueno, creo que con eso, Delma, bueno, justo a las 11:30 en punto. Ah. ¿De cuánto tiempo? Exactly on 11:30. Okay. We're gonna have a break. Que disfruten no sé, el refrigerio y luego seguimos en unos 10 minutos. In 10 minutes, we will continue. 10-minute break. Okay.